día de hoy estamos nuevamente con ustedes. También bienvenidos a los que nos ven por internet. Estamos aquí en el inicio. El día de hoy queremos hablar con ustedes lo que sería la cultura egipcia, esta maravillosa cultura, y enfocarnos un poquito en lo que serían las 4 pruebas que llamamos de la esfinge milenaria, de esa maravillosa cultura. Entonces, bueno, pues una vez acomodados entre las pruebas, con el internet y entre los que van llegando, pues vamos dándole ya forma, ¿verdad?, oficialmente a esta conferencia. Vamos a estudiar, decíamos, esta cultura. Este pueblo maravilloso, pues diríamos que sus orígenes, aunque han sido muy estudiados, aunque ha sido muy buscada esta cultura, realmente poco se da a conocer en forma oficial, ¿no? Quizás la antropología en la parte más profunda, digamos ya como profesión, empiece a mostrar algunos de los restos y a comprender que esta cultura deviene de lo que fue la antigua Atlántida. Por ahí vamos a comenzar para decir que no nos vamos a inspirar en lo que conocemos como la historia más contemporánea egipcia, sino aquella cultura que deviene de una raza anterior a la nuestra, que pisó la faz de la tierra y sobre la cual obviamente vamos a tener también algunas conferencias después y vamos a explicar lo que han sido las humanidades anteriores a la nuestra. Pero decir, para comenzar, que nuestra cultura proviene, ¿verdad?, esta cultura egipcia, decíamos, de ese antiguo residuo, digámoslo así, aquel pueblo escogido, aquel pueblo selecto que fue dando como origen una cultura maravillosa como es la cultura egipcia, en su edad de oro. Podemos pasar a algunas slides si gustan. Podemos ir viendo entonces que esta cultura, buenas noches, fue dejándonos un portentoso legado. Fue una tierra maravillosa de grandes sabios, astrónomos, arquitectos, matemáticos. Podríamos recordar que ahí pues pasaron muchos grandes seres. Si nosotros nos damos cuenta, vemos en algunos relatos históricamente cómo personajes maravillosos, desde grandes filósofos griegos hasta un Moisés fue educado en estas culturas, un propio Jesús, se dice que la familia sagrada huyó a la tierra de Egipto, ¿verdad? Es decir, Egipto conserva todo lo que es ese gran misterio, ese gran legado a la humanidad. Entre pues grandes y grandes monumentos encontramos, por ejemplo, Abu Simbel. Ustedes están viendo alguna imagen, son estatuas ciclópeas, se dice, gigantescas, que fueron muchas de ellas construidas en una sola piedra, prodigios incluso de la tecnología que en la actualidad no podríamos imitar. Nuestro orgullo como humanidad actual a veces es tan fuerte que pues no nos hace creer que estas culturas fueron muy anteriores y poco avanzadas, pero en realidad, si hacemos un estudio profundo, nos vamos a ir dando cuenta que estas culturas, su tecnología, ni siquiera nosotros en la actualidad con las mejores tecnologías la pudiéramos alcanzar. Lo que sería estas grandes columnas, estos grandes templos como Karnak, Luxor, etcétera, pues decíamos devienen de esa época milenaria en donde han quedado grabados tantos restos de esa sabiduría que hoy en día necesitamos poder conocer ese lenguaje, un lenguaje de la conciencia que nos fue de legado, pero que si no lo conocemos no lo podemos comprender. Por eso es que el estudio de estas culturas, del arte, de lo que decíamos como introducción a la gnosis, nos va a ir dando la comprensión de todos estos grandes pueblos. Decirles a ustedes que desde que el hombre ha pisado la faz de la tierra, no crean ustedes que porque la personalidad ha ido cambiando, pues las inquietudes espirituales cambian. Las inquietudes espirituales siempre han sido las mismas, la necesidad del hombre de conocerse a sí mismo, de encontrar las causas del sufrimiento, las causas del dolor, de la enfermedad, el misterio de la vida, el misterio de la muerte, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, siempre ha estado legado en estos pueblos. En la diapositiva anterior veíamos lo que se conoce como los colosos de Memnón. Estos grandes colosos, ustedes ven a las personas
personas pues para que se den una idea del tamaño que tienen. Dicen que en la antigüedad, bajo cierta estructura muy especial, el aire soplaba, ¿verdad? Y ellos cantaban, ¿no? Era una tecnología siempre unida a la belleza, al arte. Ellos cantaban, ¿no? Siempre recordando esas grandes sabidurías de aquellos pueblos. Se les ocurrió darles una restaurada y dejaron de cantar porque pues obviamente no conocemos nada de esto, ¿no? En siguientes diapositivas nos vamos a ir dando cuenta que decíamos pues son muchísimos los legados, los restos antropológicos que estos grandes pueblos han tenido. Lo que encontramos también pues Asuán, encontramos también la isla de Philae, pues todos son monumentos maravillosos, ¿no? Quizás cuando pensamos en Egipto, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es? Momias. ¿Qué más? Pirámides. Vamos a ver que las pirámides son una figura que se dice la figura más perfecta, digamos, o la más resistente incluso en una construcción. La cruz ansada, algunas pinturas maravillosas como esta que nos representa Nuit, la muerte psicológica que hablábamos también en otras imágenes, en otros pueblos, símbolos serpentinos que luego vamos a tener que estudiar. Encontramos también a Osiris como Dios bueno, Dios sagrado, muchas veces pintado, aunque aquí no se nota mucho, con una tez azulada, de que nos hace recordar que las leyendas antiguas o las tradiciones antiguas se decían, no sé si ustedes alguna vez han por ahí mencionado, es que yo soy de sangre azul, ¿no? O desciendo de sangre azul. Ellos eran pintados con una tez azulada y se dice que en épocas anteriores existió una raza incluso azul, así como podemos decir la raza amarilla. Uno no se imagina que la raza amarilla es una persona, por ejemplo, oriental amarilla totalmente, sino su tez es amarillenta, ¿no? Es decir, tiene ese toque de enzimas, de coloración, etcétera. Igualmente se dice que existió la raza azul, de la cual se dice todavía por ahí desciende uno de la raza azul, como queriendo decir de una raza superior que construyó, que enseñó a pueblos asirios, caldeos, decíamos egipcios, ¿no? Todos sus símbolos, conforme lo vayamos estudiando, nos vamos a ir dando cuenta que ahí estaba toda esa sabiduría. Por ejemplo, los mascarones, en este caso el de Tutankamón, se van a dar cuenta que para los antiguos pueblos todo ese entierro, toda esa momificación conllevaba una sabiduría tan profunda que aún hoy en día no podemos igualar la momificación egipcia. Ese mascarón que llevaban al final siempre era símbolo de la personalidad. Lo último, la máscara con la que nosotros vivimos. Y más allá pues estaban los símbolos de los 4 cuerpos que cada uno de nosotros tiene. Y bueno, todo esto lo vamos a ir explicando. Después podemos ver, pues bueno, maravillosas momias que bueno, asombra todavía hoy en día. Uno empieza a buscar algunas noticias por ahí y realmente se sorprende. Noticias como por ejemplo, cuando el Titanic se hundió, no sé si ustedes saben, que nunca se dijo, pero el Titanic llevaba una momia egipcia, ¿verdad?, en su interior. Entonces, bueno, hay muchas cosas que son interesantes. En la época en que se coloniza o se conquista nuevamente Egipto por los ingleses, se dio mucho el auge de toda esta cultura, pero también se profanó mucho, ¿verdad? Es decir, no se vio como lo sagrado que debería ser. Aquí vemos una de las entradas, por ejemplo, de una de las tumbas, principalmente lo que es el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas en Tebas, pues vamos a encontrar que muchos de ellos, de estas tumbas hay que descender como si fuéramos bajando por un edificio hasta 10, 12, 15 plantas hacia abajo, en donde se supone que no había iluminación, en donde se supone que no había una gran tecnología, y allí era donde estaban todas esas pinturas, muchos símbolos sobre lo que era el libro de los muertos,